Lista de asistencia de los ciudadanos diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Borrego Estrada Mónica. Presente. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Presente. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Buenos días, presente. Buen día. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Rebeles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Guadalupe Flores para registrar mi asistencia, por favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con quórum para sesionar. Muchas gracias, diputada. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 1 de julio del 2017, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 62ª Legislatura del Estado propone al Honorable Congreso de la Unión reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Lectura de la iniciativa de ley de videovigilancia para el Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar un polígono patrimonio del Estado ubicado en el poblado de Plateros en Fresnillo, Zacatecas, a favor del Gobierno federal. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y su Reglamento General. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa
de punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, a restituir el Estado de Derecho en la entidad, a garantizar la seguridad pública a toda la población y el esclarecimiento de todos los homicidios dolosos y feminicidios acontecidos en el estado de Zacatecas. 12. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se ordena la creación de un esquema donde la Auditoría Superior del Estado y las comisiones de vigilancia y de Hacienda Municipal, en colaboración con la Secretaría de Finanzas, observen y fiscalicen cada propuesta presentada por los municipios. 13. Lectura del dictamen respecto de 2 iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 14. Lectura del dictamen respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos por instituciones de educación superior y de investigación en el Estado a integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 15. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud del Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una investigación exhaustiva de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. 16. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la determinación del archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por la posible comisión de irregularidades. 17. Asuntos generales y 18. Clausura de la sesión. Presidenta, para registrar mi asistencia de Luz Amarripa, por favor, presidenta. Presidente, en los mismos términos, Omar Carrera, por favor. Se registra la asistencia del diputado Samarripa y del diputado Omar Carrera. Gustavo Uribe, en los mismos términos. Del diputado Gustavo Uribe. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de las y los diputados presentes queda aprobado el orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Le solicito a la segunda secretaria sea tan amable de dar lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local del día 1 de julio del presente año. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de julio del año 2017, dentro del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presencia del ciudadano diputado José Luis Medina Lizalde, auxiliado por las legisladoras Lorena Esperanza López Muñoz y Julia Arcelia Holguín Serna como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 9:32 con la asistencia de 26 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión privada. Previa discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Declaración inaugural del segundo periodo extraordinario de sesiones. 5. Lectura de la convocatoria correspondiente al segundo periodo extraordinario de sesiones. Y 6. Clausura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0111 de fecha 1 de julio del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día, 1 de julio, a la siguiente sesión extraordinaria.
Síntesis del acta de la segunda sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de julio del año 2017 dentro del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Luis Medina Lizande, auxiliado por las legisladoras Lorena Oropesa Muñoz y Joliarcelia Holguín Serna como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 9:57 con la asistencia de 26 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Declaratoria de apertura de sesión solemne. 4. Designación de comisiones de diputados. 5. Honores a la bandera. 6. Lectura del acuerdo número 59 de fecha 4 de mayo del 2017, emitido por la legislatura con la finalidad de celebrar sesión solemne con motivo de inicio de los trabajos del Congreso Local de 1917, que dio origen a la Constitución Política del Estado de 1918. 7. Intervención del licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. 8. Lectura y aprobación en su caso de la minuta de decreto de clausura. 9. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0112 de fecha 01 de julio del año 2017. No habiendo más asunto que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las diputadas y diputados a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Julia Holguín. Diputada presidenta, si me hiciera favor de registrar mi asistencia, Carlos Peña. Con En el mucho mismo gusto, sentido, diputado Osvaldo Carlos Ávila, Peña. por favor, diputada presidenta. Con mucho gusto, diputado Osvaldo. Igualmente, Arturo López de Lara, presidenta. Con mucho gusto, diputado López de Lara. En razón de las lecturas de las actas, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las mismas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica, levantando la mano. Y pido a la primer secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se aprueban las actas por unanimidad de las y los diputados presentes. Diputada presidenta, le suplico si puede tomar mi asistencia. González Nava José María. Con mucho gusto, diputado González Nava. De igual forma, Carlos Sandoval, por favor. La diputada Norma Costorena y el diputado Carlos Sandoval. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas mucho ruido. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes al día 1 de julio del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primer secretaria de lectura la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Procedencia. Asociación Pro Paralítico Cerebral AC APAC Zacatecas. Asunto. Hacen entrega de su proyecto de presupuesto anual 2018 solicitando a esta legislatura se les pueda continuar apoyando y estar en condiciones de mejorar los servicios que ofrecen a los alumnos y a sus familias. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Notifican la sentencia que determina la existencia de la infracción objeto de la denuncia interpuesta por el PRI en contra del presidente municipal de Tabasco, Zacatecas, por la difusión de su primer informe de labores fuera del plazo legal.
Número 3. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas notifican la sentencia definitiva emitida en relación con la denuncia presentada por los ciudadanos Virna Juanita Ramírez González y Gerardo Carrillo Nava, y por la que se ordenan los integrantes del Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, se les restituyen sus cargos de síndica y regidor propietario respectivamente. Número 4. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes de los resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Ojo Caliente y Betagrande, Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Guadalupe Nayeli. Con mucho Gracias. gusto, diputada Nayeli. Se toma nota de su asistencia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 62ª Legislatura del Estado propone al Honorable Congreso de la Unión reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Solicito la autorización para leer una síntesis de la iniciativa. Con gusto. Iniciativa con proyecto de decreto por la que la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas propone al Honorable Congreso de la Unión reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como objetivo la derogación de los organismos públicos locales electorales al tenor de la siguiente exposición de motivos. Creo que la situación de crisis de las finanzas públicas en Zacatecas y en el país son del conocimiento general. Fracasó la visión que nos prometía que el conjunto de reformas derivadas de la estrategia de adelgazamiento del Estado se iba a traducir en una disminución drástica del costo del gobierno. Esa promesa con la que hizo campaña Carlos Salinas de Gortari se convirtió en lo contrario. En estos momentos las finanzas públicas están sobrecargadas. Han surgido una gran cantidad de organismos financiados con los impuestos que no mejoran la calidad del gobierno, que no se traduce en la elevación del nivel de vida de la población. Al mismo tiempo, se ha impuesto una política de ingresos privilegiados para las cúpulas del sistema. De esa manera tenemos ministros de la Suprema Corte que ganan mucho más que sus equivalentes en los países ricos, sean los Estados Unidos, sean los países europeos. Tenemos, pues, un desorden que ha producido una gran indignación, porque la injusticia y la desigualdad en que eso se ha traducido tiene al pueblo de México muy irritado. Evidencia de ello es el apoyo popular que recibe la propuesta de cancelarle los recursos públicos a los partidos políticos. Puede uno estar de acuerdo o no con esa propuesta. Lo que quiero decir es que el apoyo generalizado a esa línea de reforma, a ese tipo de propuestas, habla de un hartazgo del que nos debemos hacer cargo todos los políticos.
En el 2014, la enésima reforma electoral que se ha hecho en este país después de lo insatisfactorio que resultan los comicios, se diseñó una propuesta inicialmente consensada, la de que solo quedara un órgano electoral que se hiciera cargo de las elecciones en todo el territorio, fueran estas elecciones municipales, estatales o nacionales, como otros países lo tienen. Pero ese consenso se rompió cuando el ahora exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, la echó para abajo con el apoyo de otros gobernadores. Y desde entonces se diseñó un sistema extraordinariamente caro para la población, porque además del INE, que tiene mucho más recursos cada año que el anterior, existen órganos electorales, uno por cada entidad federativa. Y hay un dispendio de recursos, una exageración que hace de las elecciones de México las más caras del planeta. México tiene elecciones muy caras. Pero también es posible cuestionar la existencia de los soples desde otro punto de vista. La calidad de las democracias locales, la calidad de las democracias en las entidades federativas. El Estado de México, que recién tuvo elecciones, es un muestrario de todas las trampas, todas las triquiñuelas, todos los abusos en una sola elección. Son un muestrario de escándalo y de corrupción. Solo así pudo preservar el gobierno del Estado de México el Partido Revolucionario Institucional. Y es que hay un problema de origen. Para integrar los órganos electorales locales, la voluntad determinante es la del gobernante en turno. La ausencia de determinación autónoma de las legislaturas locales, la posibilidad de imponerse desde el Ejecutivo, de imponer su voluntad, hace que quien llegue a integrar ese organismo electoral sea quien haya decidido el gobernante en turno. Y los consejos de los soples se integran al gusto, a la medida de los intereses del partido gobernante en esa entidad. Por eso, las elecciones locales están siempre cuestionadas. En Coahuila, el Estado de México, y una lista muy grande de procesos fraudulentos, de donde emergen autoridades deslegitimadas. Pero además de ese vicio de origen, la existencia de los OPLES permite una maniobra que en Zacatecas ya está en curso. Se le niegan recursos en cuantía suficiente al órgano local electoral, se aprovecha el clima de crítica que hay contra el exceso de recursos para lo que sea. La gente está muy insatisfecha con el modo de gastar el dinero público y inclusive se monta el escenario de conflicto público entre las autoridades y el IES, el órgano electoral. Hay un reclamo público y hay pláticas privadas, discretas. Y siempre termina satisfaciendo sus aspiraciones de dinero el órgano electoral.
Y con quien pacta realmente es con el Ejecutivo, es con quien va a hacer la propuesta. Y ya se le incorpora su demanda de incremento de recursos en la propuesta que es turnada por el Ejecutivo al Poder Legislativo. Claro, eso se complementa con cabildeos, con la oposición que si se descuida, termina haciéndole el juego al Poder Ejecutivo, y ahí es donde se negocia esa colaboración del órgano electoral con el partido que está en el gobierno en ese momento. La propuesta que estamos haciendo, ¿en qué se puede traducir? Se traduce en un ahorro innegable de recursos públicos al desaparecer los órganos electorales en cada entidad federativa. Eso ya es un beneficio concreto que le debemos a esta sociedad. Pero también hay un avance en la democratización en las entidades, porque la posibilidad de manipular el órgano electoral nacional no la tiene un gobierno local. De tal manera que hay más posibilidades de autonomía del órgano electoral cuando existe un solo órgano electoral responsable de cada una de las elecciones que se realicen en este país. Y entonces sí se justificaría la existencia de un ejército profesional de las elecciones, sin vinculaciones partidistas, constitucionalmente autónomo y con la capacidad de darle a México elecciones decentes, elecciones confiables. Esta posibilidad se ve muy fortalecida por ese proceso que tiene décadas en México y al que ya le entramos los zacatecanos, ese proceso de sincronizar las elecciones locales con las nacionales. Zacatecas ya reformó su constitución y las leyes para tener solo elecciones locales en coincidencia con las elecciones federales. Entonces ya elegimos en lo local, en la misma casilla, el mismo día. Esa duplicidad ya no tiene ningún sentido, pero damos la posibilidad de que haya un margen apreciable de autonomía del órgano electoral que en estos momentos no tiene. No nos engañemos, el IES y el gobierno del Estado se están entendiendo y van a tener los recursos que piden para el 18, pero no a cambio de nada, sino a cambio de prestarse a lo que se han prestado tradicionalmente. Por eso, pues yo convoco a esta soberanía a que reflexione sobre la pertinencia de respaldar esta iniciativa que va en la misma dirección que se estaba abriendo paso en el 2014 y que fue frustrada precisamente por las realidades caciquiles que sobreviven en la República Mexicana. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Presidente, para registrar una asistencia. Tome nota, por favor, secretaria. En el mismo sentido, presidente, Giovanna Bañuelos. Tome nota, por favor. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de ley de videovigilancia para el Estado de Zacatecas. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, autora de la misma. Muchas gracias, diputado presidente.
Con su permiso. Adelante, diputada. Si me permite, en base a nuestros ordenamientos internos, le ruego me autorice leer solamente una síntesis de la misma, toda vez que se encuentra íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa por la que se expide la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas bajo la siguiente exposición de motivos. Un sistema de videovigilancia puede definirse como una herramienta tecnológica que a través de cámaras de video localizadas estratégicamente e interconectadas entre sí, permiten apoyar la operación y despliegue policial, la atención de emergencias, la prevención del delito y la procuración de justicia. En nuestro estado, la instalación y operación de cámaras y sistemas de videovigilancia se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y privado como medida de protección y prevención ante los elevados índices de inseguridad, constituyéndose como las valiosas herramientas para la asistencia de los cuerpos de seguridad, cuyo alcance y eficiencia dependen en buena parte de una apropiada selección de la tecnología, la adecuada implementación de los sistemas de videovigilancia, mejora la seguridad de los ciudadanos mediante el monitoreo de ambientes abiertos y cerrados, tales como calles, avenidas, bancos, supermercados, áreas de estacionamiento, edificios, entre otros. Esto permite ampliar la capacidad de reacción de las fuerzas del orden en caso que amenazan la integridad de las personas, como accidentes, incendios u otro tipo de eventualidades. En el Estado, a partir del año 2013, se creó el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, el C4, cuya finalidad fue de prever y atender de manera precisa los reportes de siniestros, accidentes y robos ilícitos, contando con la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia en la zona metropolitana, invirtiendo 32.788.690 pesos. Aunado a ello, existen cámaras de seguridad de particulares en diversas zonas ubicadas en edificios públicos, comercios, empresas, zonas residenciales, por citar algunos. Es decir, que estos sistemas son operados por organismos de gobierno y por empresas privadas, donde operan cámaras de videovigilancia. De ahí que se plantea la necesidad de tener un ordenamiento jurídico local que establezca las directrices normativas de regulación para los sistemas de videovigilancia a fin de evitar que las cámaras públicas y privadas se utilicen para inhibir la comisión de delitos, se conviertan en un factor de riesgo si se emplean a favor del crimen organizado. Si este se infiltra en dicho sistema o en su caso, si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir. Hasta ahora, la vigilancia tecnológica forma parte de nuestra vida cotidiana como instrumento para incrementar la seguridad de la población, por lo que se debe normar el uso correcto, sancionar el uso indebido y desvío de la información que generan estos dispositivos. Por lo anterior, es que los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren normas que regulen su funcionalidad y sancionen su uso indebido. Asimismo, la presente ley
Garantiza la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y sistemas de videovigilancia, así como la protección de los datos de los ciudadanos que pudieran considerarse afectados. En función de lo anterior, la ley que se propone viene a ser un instrumento y a la vez una herramienta indispensable para mejorar las condiciones de seguridad en el Estado, ya que a través de esta normatividad se regulará el uso de videocámaras instaladas en los lugares públicos abiertos o cerrados, que captarán imágenes y sonidos, sin que con ello se vulnere derechos fundamentales como la privacidad y el honor, además de garantizar el uso de estos instrumentos para inhibir acciones ilícitas en el territorio del Estado. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa por la que se crea la Ley General de Videovigilancia en el Estado de Zacatecas, la cual contempla 27 artículos organizados en 7 capítulos. Y tiene artículos transitorios. El primero dice así: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, el titular del Poder Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y con apego a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las normas reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. Tercero, las instituciones de seguridad privada que tengan instalaciones de cámaras de seguridad, captación de imágenes con o sin sonido en la vía pública, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, deberán notificar a la autoridad el uso de estos equipos para fines de registro, en un plazo no mayor de 90 días naturales, la ubicación de las mismas. Publíquese en el periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado. Como ustedes pueden ver, compañeras y compañeros diputados, esta es una iniciativa de ley que se hace necesaria para el Estado de Zacatecas, porque ¿quién nos dice que el crimen organizado no tiene también videocámaras que les estén auxiliando en el uso de sus actividades ilícitas? Y que en Zacatecas no tenemos un registro de las cámaras que existen colocadas en las vías públicas, en los espacios públicos, y que se hace necesario regular este sistema. Pero también para cuando suceda un ilícito, estas puedan ser utilizadas, las imágenes captadas por estas cámaras puedan ser utilizadas como medios de prueba ante las instancias correspondientes, siempre y cuando estén registradas ante la autoridad competente. Entonces, se hace necesario tener un control sobre estos sistemas, estas herramientas tecnológicas que nos dan una gran utilidad, y que por lo tanto pues se requiere pues una regulación que nos permita hacerlas de manera muy efectiva. Esta iniciativa viene a formar parte de un gran paquete de propuestas que se han hecho en esta legislatura por parte de su servidora, pero también por parte de otros compañeros diputados. Propuestas hay, tenemos que ponerlas en marcha. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, para ver si la diputada que está en tribuna me hace el favor de anexar a su iniciativa. De igual forma, Carlos Sandoval, por favor. De igual manera, Arturo López Lara. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. También me gustaría suscribirme, si me lo permite, diputado presidente. Iris Aguirre, gracias. Queda registrada su solicitud. Sí, ya. Solicito a la segunda secretaria de lectura la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar un polígono patrimonio del Estado
ubicado en el poblado de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas, a favor del Gobierno federal, remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Muchas gracias. Diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, presidenta de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Sí, por favor. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 2, 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 2, 48, 49, 96, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como el artículo 95, fracción 2 del reglamento de la citada ley, presento a su consideración la presente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que la 62 Legislatura del Estado autoriza al Ejecutivo del Estado la enajenación de un polígono de patrimonio estatal identificado como lote número 6, manzana 1 de la zona Z del poblado de Plateros, perteneciente al municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde se encuentra un pozo que actualmente abastece al 97 Batallón Militar de Fresnillo, Zacatecas, con superficie de 1.200 metros cuadrados, a fin de enajenarlo en la modalidad de donación en favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo 9, establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos conocidos en esta Constitución. En congruencia con lo anterior, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se han establecido la línea estratégica 2.5 relativa a la seguridad pública, cuyo objetivo es disminuir la incidencia delictiva en el Estado de Zacatecas para contribuir a una cultura de paz en todos los niveles, la cual contiene la estrategia 2.5.1, consistente en el fortalecimiento de la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública. A fin de continuar con el proyecto de seguridad estatal, este Gobierno ha tomado la decisión de donarle al Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, un terreno con superficie de 1.200 metros cuadrados que corresponden a un solar urbano identificado como lote número 6 de la manzana 1, zona Z, del poblado de Plateros, Fresnillo, Zacatecas, en virtud de que dicho terreno se encuentra un pozo que abastece de agua al batallón que se encuentra asentado en el terreno que se donó al Gobierno federal mediante el decreto 343 en abril del 2015. El inmueble patrimonio del Gobierno del Estado se identifica con las medidas y colindancias que a continuación se describen. Superficie total, 1.200 metros cuadrados. Al noreste, 30 metros cuadrados con reserva de crecimiento. Al sureste, en 3 medidas, la primera 10.79 metros con reserva de crecimiento, la segunda 3 metros con callejón y a la tercera 26.20 metros con reserva de crecimiento. Al suroeste 30 metros con reserva de crecimiento. Se autoriza al Gobierno del Estado desincorporar de su patrimonio la superficie de 1.200 metros cuadrados cuyas características han quedado descritas en el cuerpo del presente ordenamiento, ubicada en el poblado de Plateros, Fresnillo, Zacatecas, para su posterior enajenación en la modalidad de donación en favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Transitorios único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, el gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputado presidente. Audio. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La diputada Mayela. Diputada Mayela. Con uno que falta, ¿Dónde vamos? Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y su reglamento general. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, le solicito me permita presentar un resumen de la iniciativa en referencia, toda vez que ésta se encuentra debidamente registrada en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante, diputado. Quien suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma al tenor de la siguiente exposición de motivos. De la desmedida deuda pública y el evidente desaseo en el manejo de las finanzas públicas por parte de los gobiernos estatales y municipales, surgió la necesidad de legislar para poner un freno a esta anómala situación y evitar el inminente fracaso de las haciendas públicas. En respuesta a esta problemática, el Constituyente Permanente en mayo del 2015 aprobó una reforma al artículo 25 de la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, misma en la que se estableció que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Este nuevo principio constitucional, como de su texto se desprende, obligó al Estado mexicano a implementar, por primera vez, una política encaminada a propiciar la estabilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, resulta imprescindible la emisión de una ley secundaria que apuntalara la política en materia de responsabilidad hacendaria y financiera de los gobiernos de los estados y de los municipios. Es así como en abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, misma que tiene como objeto establecer criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera en aras de lograr un manejo sostenible de las finanzas públicas. Dicho ordenamiento legal obligó a las entidades federativas y municipios a administrar sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Este paradigma en las finanzas públicas ha permitido que los estados y municipios tengan un manejo responsable de los recursos y procuren un equilibrio entre los ingresos y egresos, eviten la contratación de obligaciones y deuda pública sin beneficio para la sociedad y, sobre todo, apliquen una metodología basada en reglas y criterios que aseguren, como su nombre lo indique, una disciplina financiera sostenible. Sin duda es innovador lo plasmado en el artículo 16 de la mencionada Ley de Disciplina Financiera,
cuyo espíritu consiste en que las leyes y reformas que al efecto aprueben los congresos estatales deberán tener un respaldo financiero para la real implementación de las políticas públicas previstas en ellas, misma que a la letra dice: el Ejecutivo de la entidad federativa, por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la legislatura local. Asimismo, realizará las estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas legislaciones financieras derivadas de la legislación local se realizará en el marco del principio de balance de presupuesto sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad financiera de la entidad federativa. En este sentido, las iniciativas que el Ejecutivo eleve a consideración de esta Asamblea incluirán una estimación del impacto presupuestario que la misma represente la capacidad financiera del Gobierno. Asimismo, de acuerdo a la reforma que nos ocupa, esta representación soberana, a través de la comisión o comisiones legislativas competentes, deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado informes sobre la viabilidad financiera de las leyes y reformas correspondientes, con la finalidad de que en el dictamen respectivo se estipule si existe capacidad financiera del Estado para instrumentar la ley o reforma. Sin duda alguna, inauguramos una nueva etapa en el quehacer legislativo, ya que para aprobarlas será necesario agotar estas fases, lo cual en sí mismo representará una nueva forma de legislar, cuyo motivo principal será procurar una solvencia económica estable y un orden financiero de largo alcance, lo cual abonará al crecimiento económico de la entidad. Con esta nueva forma de legislar, evitaremos en el futuro la aprobación de leyes y reformas sin que cuenten con fondos suficientes para su implementación, aportando a no comprometer el erario público que conlleve al endeudamiento irresponsable y perjudicial. Por ello, con toda responsabilidad puedo afirmar que de ser aprobada la presente iniciativa, significará un importante avance en la legislación sobre la materia, sin dejar de reconocer lo realizado por anteriores legislaturas. Las leyes y reformas aprobadas tendrán un sustento o soporte financiero que generen valor agregado y bienestar social a Zacatecas y sobre todo la garantía de que se aplicarán. Tomando lo anterior de fundamento, se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y su Reglamento General con la finalidad de otorgarle facultades a las comisiones legislativas para que en el ejercicio de sus atribuciones soliciten a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado el dictamen de viabilidad financiera. Asimismo, cuando sea procedente, en los términos del párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, incluyan también una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto, con el fin de que los dictámenes que emitan las comisiones se presenten ante el Pleno con mayores elementos de juicio. Zacatecas, 24 de octubre del 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Gracias.
La que suscribe diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde épocas inmemoriales, los países desarrollados, sabedores de las bondades que trae consigo el no desatender e invertir en los rubros de ciencia y tecnología, han generado riqueza y progreso en virtud de sustentar su economía en actividades productivas que usan de manera intensiva el conocimiento, convirtiéndose en economías que han logrado reorientar los factores productivos a través de la inversión de recursos para la implementación de tecnologías avanzadas y sistemas de educación orientados a la técnica y al desarrollo científico, dando mayor énfasis a aquellos factores que otorgan valor agregado a la producción. Uno de los principales retos que enfrenta no solo el Estado de Zacatecas, sino todo el país, es incrementar la inversión y el financiamiento en el ámbito del conocimiento científico, detonantes que nos permitirán promover la investigación, el desarrollo de tecnologías e innovación para estar en posibilidad de generar crecimiento económico y progreso. El Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en su eje estratégico número 3 correspondiente al tema de competitividad y prosperidad, la línea estratégica 3.2 Innovación, Ciencia y Tecnología tiene como objetivo incrementar la presencia de la economía del conocimiento y asentarla en la entidad, logrando que ésta sea un semillero de producción de tecnología. Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental y es la guía de referencia durante los próximos 15 años. Además de ser una agenda civilizatoria, nos pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación. De acuerdo a ello y a la realidad en Zacatecas, se promueven los cambios que se integran en el objetivo número 9 de la Agenda 2030, Industria, Innovación e Infraestructura, que tienen como fin construir infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Establecer la apropiación social con innovación tecnológica en un mismo plano, bajo el principio de construcción social del conocimiento en un ambiente abierto y que dé la bienvenida a todas las expresiones que propicien la reconstrucción del tejido social, la integración colectiva y el acercamiento de la sociedad con la ciencia. Por otra parte, la innovación entendida como la efectiva incorporación social del conocimiento a la solución de problemas o en el establecimiento de nuevas relaciones no es más que la interacción entre grupos artefactos, culturas sociales de expertos y no expertos. La apropiación no es una recepción pasiva, involucra siempre un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas. No se omite hacer mención que las modificaciones propuestas en la presente iniciativa son cambios administrativos, mismos que tienen como finalidad incentivar y regular la política de ciencia, tecnología e innovación, pues su órgano rector facultado para ello son cambios que se realizan de un acuerdo a las múltiples recomendaciones realizadas por los entes gubernamentales que se encuentran invitados permanentes al máximo órgano de gobierno, que al caso concreto es la Honorable Junta Directiva del Consejo, como se puede establecer en sus diversas sesiones ordinarias. Además, se propone realizar un cambio sustancial en el nombre del Campus de Innovación Tecnológica, para llamarlo de ahora en adelante Ciudad del Conocimiento de Zacatecas, el cual, además de ser un organismo especializado, lo es COSICET. Se encargará de promover la innovación, facilitar la transparencia tecnológica al sector productivo e impulsar el desarrollo del capital intelectual comprometido con el progreso económico de Zacatecas, siendo un espacio de constante impulso al desarrollo científico y tecnológico de la región bajo un paradigma de innovación continua.
En la Ciudad del Conocimiento de Zacatecas se instalarán y operarán centros de investigación, laboratorios, oficinas de transferencia de tecnología, instituciones gubernamentales y privadas de fomento al conocimiento económico de la entidad. La intención de este modelo de Ciudad del Conocimiento de Zacatecas es hacer concurrir en un territorio determinado para ese fin instancias que promuevan una economía del conocimiento bajo un modelo conocido como la cuádruple hélice, donde cada parte, academia, empresa, gobierno y sociedad, trabajan conjuntamente con el objetivo de promover una economía basada en el talento, la innovación tecnológica y el desarrollo científico. El modelo de desarrollo de la Ciudad del Conocimiento de Zacatecas incluye una política pública de apropiación social para que se convierta en un espacio abierto a la comunidad con una vocación social que convoque a la ciudadanía a participar e incluirse en su desarrollo. La Ciudad del Conocimiento de Zacatecas debe promover un proceso de comprensión e intervención entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, construida a partir de la participación activa de los diversos grupos, quienes generan ciencia y tecnología y la divulgan, quienes cuidan el medio ambiente y quienes promueven la cultura y practican los deportes. Así podemos imaginar un espacio de creación y recreación ciudadana que atestigua el crecimiento en ciencia y tecnología, que participa de su quehacer con una perspectiva activa, consciente y proactiva a partir de la cercanía, el disfrute y el cuidado de la Ciudad del Conocimiento de Zacatecas, que tiene una vinculación permanente con este espacio abierto y atractivo donde se fomenta el respeto por la naturaleza y el acercamiento social con los procesos de creación científica a través del sentido de pertenencia social de lo que ahí se construye. Este modelo de Ciudad del Conocimiento de Zacatecas deberá ser un catalizador de cohesión social y de elevación en la calidad de vida de las personas, con un programa permanente que permita consolidarlo como espacios de mediación entre los técnicos, la sociedad civil y la administración pública. A partir de la generación de conocimiento y de la innovación tecnológica, esta concepción procura ampliar las dinámicas de vinculación ciencia-sociedad para trascender las sinergias de los sectores académicos productivos y propiciar que se incluya a la comunidad y a grupos de interés de la sociedad civil. Esto permitirá construir el conocimiento sobre un consenso social amplio que avale y celebre la iniciativa de la Ciudad del Conocimiento de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción séptima del artículo 14, se reforman los incisos A y B y se adicionan los incisos E y G, recorriéndose los demás en su orden consecutivo de la fracción tercera del artículo 15. Se reforma el párrafo primero, las fracciones de la 1 a la sexta y se adicionan las fracciones séptima y octava del artículo 20. Se reforman las fracciones 28 y 50 y se adiciona la fracción 51, recorriéndose las demás en su orden consecutivo del artículo 22. Se modifica la fracción segunda, se reforman las fracciones tercera y cuarta y se adicionan las fracciones de la quinta a la octava del artículo 24 bis. Se modifica la fracción primera del artículo 24 ter. Se modifican las fracciones primera y segunda del artículo 24 quater. Se modifica el párrafo primero del artículo 24 quinquies. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 24 octies. Se reforman los párrafos segundo y último del artículo 25 bis. Se reforma la fracción segunda del artículo 79 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 14. Séptimo. Ciudad del Conocimiento de Zacatecas. Artículo 15. 3. Los vocales siguientes. El secretario de Secretaría de Educación, el secretario o secretaria de Economía, derogado, el secretario o secretaria de Finanzas, F derogado, G, el secretario o secretaria de la Función Pública, hasta el K, el rector o rectora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, L, el director o directora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas, M, un representante de los sectores productivos y social que será designado por él o la titular del Ejecutivo del Estado a propuesta del Consejo Asesor, que se renovará cada 4 años y tendrá derecho a voz y voto, y N,
2 integrantes del sector científico y tecnológico que tendrá derecho a voz y voto. Estos integrantes se renovarán cada 4 años y será invitado por él o la titular del Ejecutivo del Estado a propuesta del Consejo Asesor. Para formular dicha propuesta, los integrantes de este órgano deberán hacer una amplia auscultación entre la comunidad científica y tecnológica con el objetivo de que la persona designada cuente con la trayectoria y los méritos suficientes en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Artículo 20. La Dirección General estará a cargo de una directora o director general nombrado y removido por el titular del Ejecutivo del Estado y se auxiliará de las siguientes direcciones y unidades: Unidad de Transparencia, Unidad de Planeación, Dirección Jurídica, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Imagen Institucional, Dirección de Innovación y Desarrollo Regional, Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Dirección de Desarrollo de Talentos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Artículo 22. El director o directora general tendrá las siguientes funciones: asesorar a la Secretaría de Educación para el establecimiento de nuevos centros de enseñanza científica, tecnológica y de innovación, así como para la revisión y formulación de los planes de estudios de los existentes. Nombrar y remover libremente al director o directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, CICSAC, así como las establecidas en el artículo 24.4 de esta ley. Delegar la representación de la dirección que corresponda de acuerdo a las necesidades que se tenga. Artículo 24 bis. El Consejo Directivo es el órgano de consulta de la Dirección General y tiene por objeto analizar y proponer las estrategias para la óptima instrumentación de las políticas y acuerdos emitidos por la Junta Directiva. Está integrada por un presidente o presidenta que será el director o directora general, el director o directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, CICSAC, el o la titular de la Dirección Jurídica, el o la titular de la Dirección de Administración y Finanzas, el o la titular de la Dirección de Imagen Institucional, el o la titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Regional, el o la titular de la Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia y el o la titular de la Dirección de Desarrollo de Talento en Ciencia y Tecnología e Innovación. La organización y funcionamiento de este órgano de consulta quedarán establecidos en el Estatuto Orgánico. Artículo 24 ter. Un director o directora que será nombrado y removido libremente por el director o directora general. Artículo 24 cuater. Nombrar y remover libremente a su director o directora. Establecer los lineamientos administrativos que deba seguir el director en la aplicación de los recursos asignados al centro. Artículo 24 quinquies. El director o directora tendrá las atribuciones siguientes. Artículo 24 octies. La Ciudad del Conocimiento de Zacatecas es un órgano especializado, promotor de la innovación que facilita la transferencia tecnológica al sector productivo e impulsa el desarrollo del capital intelectual comprometido con el progreso económico de Zacatecas. La organización y funcionamiento de la Ciudad del Conocimiento de Zacatecas serán determinados en el reglamento correspondiente. Artículo 24 bis. El Comité Técnico para la Innovación estará integrado por el director o directora, quien lo presidirá, así como el secretario o secretaria de Economía y el secretario o secretaria de Educación. Serán invitados permanentemente por designación de la Junta Directiva de los siguientes, de la 1 a la 4. El comité estará facultado para sesionar con un quórum de dos de sus miembros y tomará sus decisiones por mayoría de los presentes. Los titulares de la Secretaría de Economía y de Educación podrán designar a un suplente, quien deberá tener el rango de subsecretario o equivalente. El comité deberá de sesionar al menos 2 veces al año. Artículo 79. El Consejo de Premiación, a que se refiere el artículo anterior, se integrará de la manera siguiente. El secretario de Educación del Gobierno del Estado como vocal. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, la Junta Directiva deberá realizar y aprobar las modificaciones correspondientes al Estatuto Orgánico conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un término de 180 días, debiéndose publicar en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Comuníquese al Ejecutivo del Estado por su promulgación y publicación. Dado en la sala de sesiones de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 24 días del mes de octubre del 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación.
Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12 del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña Vadillo, autor de la misma iniciativa. ¿Qué pasa? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Si usted me lo permite, hacer una síntesis de la iniciativa que se encuentra debidamente publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Claro que sí, adelante. Gracias, diputado presidente. El que suscribe, diputado Carlos Peña Vadillo, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, y con fundamento en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 25, fracción primera, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Hablar del tema de los adultos mayores en Zacatecas, sin duda alguna que se convierte en un tema fundamental de atención, de gestión y sobre todo de cómo unificar esfuerzos para poder atender a uno de los grupos más vulnerables que tiene nuestro Estado. Recuerdo hace algunos meses cuando se discutía una iniciativa que hablaba de dar un apoyo permanente a todos los adultos mayores en el Estado de Zacatecas y donde tuvimos la coincidencia de que se pudiera respaldar y sobre todo revisar la cuestión presupuestal. En el tema de la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales que tenemos las personas en todo el territorio nacional e incluso es un derecho que se tiene a nivel mundial. Bajo ese contexto, debo decir que en el caso de nuestro país y de nuestro Estado es necesario poner acento en las necesidades, derechos y también las potencialidades de los adultos mayores como una parte activa permanente de nuestra sociedad. En la actualidad tenemos poco más de 700 millones de personas mayores de los 60 años. La Ley del Desarrollo Social para el Estado de Zacatecas y municipios de Zacatecas contempla en su artículo número 11 que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza tendrá derecho y preferencia a recibir los apoyos y a beneficiarse de los planes, programas y acciones del desarrollo social para superar su situación y contar con una mejor calidad de vida. Bajo este precepto es importante señalar que en anteriores ejercicios y particularmente cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal de esta capital, implementamos un modelo único en su tipo que fue a nivel nacional señalado o mejor dicho reconocido por el esfuerzo que se realizaba para alimentar de manera gratuita a los adultos mayores y personas con discapacidad en esta capital. Logramos atender de manera diaria a 1,300 personas con alimento caliente de manera diaria, bajo una dieta balanceada que les permitiera tener una estabilidad en su salud, pero sobre todo garantizar el derecho a la alimentación. Fue un esfuerzo mayúsculo el que realizamos por el tipo de inversión que se tenía, pero además por la suma de esfuerzos que logramos conjuntar con el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y con la iniciativa que desde el municipio de Zacatecas se tuvo. El programa Buen Provecho nos permitió rescatar y subir los índices, los índices de marginación que en ese momento teníamos en la capital con las personas que se encontraban en una desventaja económica. Sin embargo, fue un esfuerzo que no se hacía por ley, sino por iniciativa, por mutuo propio del Ayuntamiento de Zacatecas. Hoy se continúa con ese esfuerzo por parte del municipio de Zacatecas con un programa que se denominó Alimentando Corazones, pero es otra vez un tema de voluntad y de visión lo que permite que se atienda de manera importante esta alimentación. El Gobierno de la República, el Gobierno del Estado está haciendo otro esfuerzo por su vía a través de los comedores comunitarios donde se busca atender al día de hoy con 43 comedores establecidos a lo largo y ancho del Estado la alimentación de personas de escasos recursos, particularmente dirigido a los adultos mayores. En ese tenor, la iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, tiene que ver con que por ley se establezca la garantía
de una alimentación digna y básica para nuestros adultos mayores, que no se deje únicamente a la buena voluntad o que se deje únicamente a la visión de tal o cual ente gubernativo, que por el contrario la ley establezca que es un derecho y una obligación que se tiene para poder brindar de esta alimentación y de este derecho básico universal a las personas adultas mayores y, de ser el caso, a las personas que tienen o que cuentan con alguna discapacidad. El programa Buen Provecho, en su proyecto original y que llevamos a la realidad en el municipio de Zacatecas, no solamente consideraba llevar la alimentación a los adultos mayores de manera diaria, era un programa integral que atendía al tejido social y que se robustecía porque cada uno de quienes repartían los alimentos de manera diaria eran personas que rescatamos de los barrios y que tenían alguna problemática social o alguna necesidad económica. Es decir, los llamados ninis los empleábamos a través de esta cadena virtuosa. Pero luego, quienes eran las cocineras o quienes preparaban los alimentos eran madres jefas de familia que no tenían un ingreso y que a través de Buen Provecho tenían un salario, un seguro social y con ello podían atender una demanda de alimentación de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Adicionado a ello, nutriólogos y chefs recién graduados que no tenían un empleo formaban parte de esta cadena que permitía la elaboración de los alimentos y que llegaban de manera diaria a los adultos mayores, personas con discapacidad y sus familias en la capital de Zacatecas. De ahí nace la idea de proponerles el día de hoy esta iniciativa que viene a reformar, como ya lo he dicho, el artículo 38 en su fracción 12ª de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Por lo tanto, dejar a su consideración el que podamos llevar a consideración de la Comisión Dictaminadora la reforma que ya he citado a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y adicionar una fracción a dicha ley en su artículo 38. Por lo tanto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la fracción 12ª del artículo 38 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Único. Se adiciona el artículo 38, al artículo 38 la fracción 12ª de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 38. En congruencia con el programa, los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas que implementan las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal a favor de las personas adultas mayores, comprenderán las siguientes acciones específicas. Fracción número 12, garantizar el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, el diputado de La Voz que la suscribe. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. De grupos vulnerables. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a restituir el Estado de Derecho en toda la entidad, a garantizar la seguridad pública a toda la población y el esclarecimiento de todos los homicidios dolosos y feminicidios acontecidos en el Estado de Zacatecas. Para ello, tiene la palabra la diputada Marilena Ortega. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Quienes suscribimos, diputada Marilena Ortega Cortés y diputado Santiago Domínguez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción 1, 45, 46, fracción 1, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera, 101, 102, 104 y 105 de su reglamento general, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular el presente punto de acuerdo, por el cual se exhorta
al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a restituir el Estado de Derecho en la entidad, a garantizar la seguridad pública a toda la población y el esclarecimiento de todos los homicidios dolosos y feminicidios acontecidos en el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde que los seres humanos vivimos en colectivo, hemos requerido de las leyes para garantizar la armónica convivencia entre todas y todos. En los inicios, las leyes eran grandes acuerdos que todas y todos respetaban. Hoy es necesario que una ley esté escrita para su amplia difusión y cumplimiento. De no ser así, de no cumplirse y respetarse la ley en sí misma, esta no tiene sentido. Hoy estamos atestiguando la ruptura del Estado de Derecho, cuyo rasgo característico es el imperio de la ley, que debe normar y regular la conducta de todas y todos para garantizar la paz, la armonía y el equilibrio, a fin de que los derechos humanos no sean letra muerta. Los efectos de esta ruptura del Estado de Derecho los vemos no solo en la afectación directa a la seguridad pública, sino que se daña de manera directa a la seguridad humana, es decir, se transgrede con ello el bienestar, la tranquilidad, la paz y las posibilidades de desarrollo de las personas que en teoría deberían de ser las beneficiadas de toda la protección del Estado. Sí, porque al considerar la seguridad humana se determinan cuáles son las necesidades concretas de la población afectadas y el grado de afectación directa a la vida diaria de las personas amenazadas en su sobrevivencia, medios de vida y dignidad. Cito: como consecuencia de ello, la promoción de la seguridad humana produce resultados más inmediatos y tangibles que abordamos integralmente a causas fundamentales que las amenazan. Determinan cuáles son las prioridades en función de las necesidades reales, la vulnerabilidad y la capacidad de los gobiernos y de las personas, y pone de relieve las posibles discordancias entre las políticas dispuestas, tanto nacionales, regionales e internacionales. La combinación de esos elementos ayuda a fortalecer las medidas adoptadas por los gobiernos y otros agentes en apoyo a la seguridad humana. Fin de la cita. Me refiero a este concepto de seguridad humana porque creo que es momento que de manera integral los poderes del Estado garanticemos la vida y la dignidad de las zacatecanas y los zacatecanos, porque no es posible que solamente demos testimonio de un problema creciente que nos rebasa como Estado y que genera un sinfín de víctimas directas y colaterales en una guerra civil que no declarada ni reconocida por el Estado mexicano, pero que sin embargo, no por desconocida y no por no mencionarla, deja de ocurrir. En el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública se establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública proponer políticas de intervención en el delito en el Estado, los programas relativos a la seguridad de los habitantes, desarrollar acciones de prevención de conductas delictivas con la participación de las dependencias, entidades estatales, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil y en general la ciudadanía. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de las atribuciones de los elementos policiales y personal total de seguridad pública, y apoyar a los municipios del Estado en la preservación de la seguridad pública, entre otras de sus atribuciones. Todas estas atribuciones se encuentran cuestionadas por la población y yo
me dirijo a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, para recordarles que de manera reiterada hemos solicitado información sobre el particular, empezando por conocer el programa de seguridad pública y evidentemente hemos pedido en varias ocasiones que se nos informe y se haga llegar a esta soberanía popular sobre el programa también de prevención del delito. Por su parte, en lo que respecta a la Procuración General de Justicia del Estado de Zacatecas, que aún y cuando se abrogó el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para dar causa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, sigue vigente sus atribuciones de la Procuraduría hasta que entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía, por lo que podemos señalar que siguen siendo obligaciones del procurador las siguientes: determinar y aplicar la política institucional del Ministerio Público, los criterios y prioridades en la investigación de los delitos, el ejercicio y desistimiento de las acciones penales, dirigir y coordinar el desarrollo de la función de investigación y acusatoria dentro de los presuntos infractores referentes a la ley penal. Asimismo, solicitar a la autoridad competente la aplicación de sanciones a los miembros de las instituciones policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto relacionado con sus funciones de investigación o lo incumplan deficientemente, coadyuven en la Policía Estatal de Prevención del Delito, coadyuvar en la definición y aplicación de la política criminal del Estado en los términos que establece las leyes, fomentar entre los servidores públicos de las instituciones una cultura de respeto a los derechos humanos, participar en el sistema estatal de seguridad pública y proponer al gobernador del Estado los proyectos de iniciativa de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Federal y la propia del Estado, que estén vinculadas con las materias que le sean de su competencia en la institución y entre otras del mismo ramo. Igual que la Secretaría de Seguridad Pública, el cumplimiento de las funciones que desde la Procuraduría General de Justicia del Estado deben realizarse, están altamente cuestionadas por la ciudadanía, pues altos funcionarios de esa institución fueron públicamente señalados como faltos de probidad, como violadores de los derechos humanos y nunca se actuó. De igual manera, se hizo pública la participación de mandos policiales en la comisión de delitos y tampoco se actuó. ¿Y qué decir del multicitado y mencionado nuevo Código Penal para el Estado de Zacatecas, que jamás se propuso? Ante las múltiples omisiones de los problemas se han acrecentado y se agudizan. Por ello, hemos propuesto que este Poder Legislativo cumpla con el papel de representación de la población y vigile de manera adecuada la actuación del Poder Ejecutivo. En el cumplimiento de nuestra obligación y asumiendo la voz de la sociedad zacatecana que se siente indignada, molesta y sin alternativas, nos permitimos solicitar por enésima vez la siguiente información. 1. Programa de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. 2. Programa de Prevención del Delito. 3. Información desagregada por sexo relacionada a homicidios dolosos, personas desaparecidas, trata de personas y el estatus de las carpetas de investigación en cada uno de los casos. 4. Sobre feminicidio, homicidios dolosos contra las mujeres, cuántos han sido clasificados e investigados
como feminicidio, estatus de las carpetas de investigación, sentencias por este delito, todos ellos desde el año 2013 que se tipificó el mismo. Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos sumamos a la exigencia social de justicia a todas las víctimas de esta crisis de seguridad pública, ya que rebasa los límites y se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional, y pedimos el esclarecimiento del feminicidio de Cintia Nayeli y los arteros asesinatos de la familia Velázquez y del joven integrante de la familia Medrano, así como de los cientos de víctimas anónimas que se han acumulado a lo largo de estos años, marcados por la violencia en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. En razón de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura del Estado de Zacatecas el siguiente punto de acuerdo. Primero, que a la brevedad posible se presente un programa estratégico emergente y urgente de prevención del delito en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las diversas instancias del Poder Ejecutivo. Segundo, que de manera inmediata se haga llegar a esta soberanía popular la información solicitada para que desde las diversas comisiones integrantes de esta legislatura se diseñen las acciones pertinentes para abonar a la integración y puesta en marcha del programa estratégico emergente y urgente de prevención del delito. Tercero, a efecto de que las mesas de trabajo implementadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas para dar seguimiento a la investigación sobre feminicidio de Cintia Nayeli y buscar alternativas de protección a las y los universitarios, consideramos que se deben de incorporar todos los enfoques, incluyendo el enfoque de género. Pedimos se incluya por parte del Ejecutivo del Estado, se realice la convocatoria a las especialistas en estudios de género de nuestra máxima casa de estudios, entre ellas a una de las integrantes del grupo de trabajo para atender las actividades derivadas por la solicitud de alerta de género por violencia feminicida. Cuarto, que el presente punto de acuerdo se considere de urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 104, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Señoras y señores diputados, gracias por su atención. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Muchas gracias. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. A favor. Roy Barragán. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Carlos Peña, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Diana Guivarina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava, José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor.
Le informo, diputado presidente, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación y con el fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y de resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido en los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa del punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante la presidencia. Carlos Peña, para hablar a favor, diputado presidente. Luis Medina Lizalde, para hablar a favor. Se cierra el registro, compañeros diputados, y le cedemos el micrófono al diputado Carlos Peña hasta por 5 minutos. ¿Cómo se llamaba el de...? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado Carlos Peña. Gracias. Bueno, una vez más para dejar manifiesto ante esta legislatura y desde esta tribuna que como grupo parlamentario, pero además con los grupos aliados, tenemos muy claro que el compromiso que ha asumido el gobernador Alejandro Tello, que ha asumido el Gabinete de Seguridad, es buscar por todos los medios brindar de tranquilidad y brindar de respaldo a la sociedad zacatecana, que hemos sido coincidentes en esta tribuna y por eso el subir a hablar a favor de que es una necesidad y una demanda recurrente de la población el que se puedan dar mayores resultados. No es un tema privativo de partidos políticos, de oposiciones o de posturas que tengan diferentes actores políticos. El compromiso por la tranquilidad, por la seguridad y por la paz de Zacatecas es de todas y de todos los zacatecanos, sobre todo de quienes tenemos y asumimos una representación popular, sobre todo de aquellas y aquellos en donde radica una decisión a favor de la seguridad y la tranquilidad de Zacatecas. Por eso la postura de un servidor, y estoy convencido que será del grupo parlamentario del PRI, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, de respaldar a favor esta exhortativa para que el Poder Ejecutivo, desde el gobernador Alejandro Tello, pero sobre todo quienes tienen la responsabilidad de atender los temas de justicia, de atender los temas de seguridad, hagan su parte y que la hagan bien. Y me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, y me refiero, por supuesto, a la Procuraduría General de Justicia, y me refiero, por supuesto, a todas y todos aquellos que forman parte de la atención a esta problemática tan delicada que hemos vivido. La solidaridad aquí en muchos momentos ha quedado de manifiesto con todas aquellas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido indistintamente de las condiciones. En todo momento duele, en todo momento lastima, máxime si hablamos de un caso de feminicidio, máxime si hablamos de una persona inocente que estando en un lugar y en un momento desafortunado perdió la vida, máxime si hablamos de aquellas familias que buscan vivir en paz, educar a sus hijos, darles opciones de vida para salir adelante y que se encuentren con la noticia que su hijo ha fallecido. Eso nos preocupa a todos, eso lo lamentamos todos, pero además todas y todos nos sumamos a caminar haciendo la parte que nos corresponda, aspirando a la paz y a la tranquilidad social en la que queremos vivir en Zacatecas. El reto es mayor, el reto y el compromiso es de todas y de todos. Por eso dejar el día de hoy de manifiesto que acompañamos este tipo de propuestas, porque sin duda es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra obligación, pero coincidimos, es nuestra convicción aspirar a tiempos de paz y a tiempos de tranquilidad en nuestra entidad. Reconocer el esfuerzo que se ha hecho, pero demandar más coordinación,
demandar más resultados, demandar más cercanía con la población, demandar más atención a todas y todos estos problemas que hemos estado viviendo a lo largo y ancho del territorio en Zacatecas, que hemos estado viviendo y que somos testigos en el territorio nacional. Necesitamos unirnos como sociedad, necesitamos unirnos como zacatecanas y zacatecanos, necesitamos unirnos como poderes, porque es así como podemos caminar y podemos aspirar a tiempos mejores en nuestra entidad. Hoy, este llamado y este exhorto que se somete a la consideración de este Pleno debe ser una muestra más de que en el Poder Legislativo estamos claros de las necesidades que tenemos, estamos claros de los problemas que enfrentamos, estamos claros de los retos que estamos determinando asumir, pero sobre todo que la solución y la atención recae en quienes estamos involucrados, indistintamente que sea una responsabilidad mayor del Poder Ejecutivo, indistintamente que tenga una responsabilidad del Poder Judicial, indistintamente que el Poder Legislativo tenga en sus manos acompañar a través de la legislación de los llamados y de asumir la responsabilidad, la atención del problema, también es importante reconocer que la sociedad requiere caminar junto con nosotros. Es un tema de fondo, es un tema que debemos aspirar y que debemos de reconocer. Tiene que llevar la unidad de Zacatecas por delante, tiene que llevar la unidad de todas y todos quienes queremos vivir, trabajar, crecer y entregar un Zacatecas en paz. Por eso, el voto de un servidor será a favor de este punto de acuerdo. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Carlos Peña. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Luis Medina hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Yo quiero manifestar mi beneplácito y el de mi bancada, además de por el contenido específico del punto de acuerdo que compartimos ampliamente, por el giro de 180 grados que está dando la bancada del PRI, PANAL y Verde Ecologista, porque está sumándose, y mi reconocimiento por eso, a un exhorto al Ejecutivo para que atienda los problemas de seguridad, y hacen invocar que no era nuestra facultad, porque recuerdo perfectamente que cuando se les propuso una exhortativa relacionada con la necesidad de remover al general Froilán, se invocaron una serie de argumentos, una serie de evasivas que afortunadamente se han quedado atrás. Eso es bueno para todos, es bueno para la seguridad, habla mejor del Poder Legislativo y fortalece más la función del Poder Ejecutivo. Por eso yo quiero felicitar ese giro de 180 grados que advierto y que reconocemos. Por otro lado, es muy importante entender que todos tenemos la responsabilidad de participar en el tema de seguridad, tal cual lo reitera una y otra vez el discurso oficial. De acuerdo, pero no haciendo lo mismo. Hay división del trabajo, hay división de tareas. No podemos nosotros, en nuestra calidad de diputados o de ciudadanos o de actores políticos, participar en reuniones como las que cada semana celebra el Ejecutivo desde gestiones anteriores, porque ahí acuden los que disponen de información que por su naturaleza no debe conocer todos. Ahí acuden los que están investidos de autoridad, de capacidad de decisión, que tienen elementos a sus órdenes. Entonces, integrar ciudadanos a reuniones de expertos, porque deben ser expertos los que ahí se reúnen, es una gran equivocación. Al ciudadano le corresponde colaborar con las autoridades. Tenemos que acabar con el desamparo que vive la familia, y
aquí estoy invocando un caso concreto al que se indigna porque en Las Cinco Señores, a plena luz del día, es secuestrado un miembro de esa familia, lo vieron mucha gente y nadie se prestó para colaborar ni anónimamente con la autoridad, o porque no supieron a qué teléfono llamar, o porque tuvieron miedo. No fueron capaces de aportar las placas, las características del vehículo para poder facilitar la persecución. ¿Qué enseñanza nos deja esa experiencia? Que hay que progresar mucho en la divulgación de el teléfono a través del cual se puede llamar y dar información valiosa en el momento en que están sucediendo las cosas, sin necesidad de revelar la identidad. Ese tipo de situaciones es la que nos puede ir llevando a encontrar la zona de colaboración entre autoridades y sociedad. Pero para eso hay que abandonar ese discurso que le traslada la responsabilidad a los ciudadanos y que al crítico le exige una cultura de la seguridad que no tiene por qué tener. Sino de otra manera, criticar la seguridad sería un derecho exclusivo de policías o de criminólogos y no sería un derecho ciudadano. Es cuanto, Presidenta. Para hechos, diputada presidenta. Diputada Lupita Flores. Para hechos, se cierra el registro para hechos. Tiene la palabra hasta por 3 minutos, diputada Lupita Flores. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputado Luis Medina, lo felicito por su posicionamiento, por hablar a favor de este dictamen. No tuve la oportunidad de inscribirme, pero quiero aprovechar su intervención para también promulgarme a favor de este dictamen, a favor de este punto de acuerdo de solicitar que en Zacatecas se pueda establecer el Estado de Derecho y que se puedan esclarecer cada uno de los homicidios y de las situaciones que estamos viviendo. Pero lo que no comparto definitivamente, y que lo voy a decir una y otra vez, es que no es un cambio de mentalidad el que hemos tenido los de la Alianza. La exigencia la hemos tenido desde el principio, porque nosotros representamos a la sociedad, porque fuimos votados por ellos y ellos nos exigen día a día que desde la tribuna y desde cada uno de los trabajos que estemos haciendo, busquemos y hablemos a favor de que la seguridad regrese a nuestras casas, de que podamos vivir tranquilos, de que nuestros niños puedan crecer con la misma vehemencia y con la misma seguridad que nosotros tuvimos, y que ya hay generaciones completas que no las tienen. No es este gobierno, no es el pasado, son muchos más. Pero también, y yo creo que es algo que usted puede compartir, es que no estuvimos en contra de un punto de acuerdo para solicitar la remoción de un secretario. Estuvimos en desacuerdo de que esa era la solución. La solución no es mover secretarios, la solución es trabajar en conjunto sociedad y gobierno, hombro con hombro, como usted ahorita lo mencionó, para poder, si no tenemos los datos, que por supuesto que es nuestra obligación como autoridades el darlos hacia dónde se tiene que llamar para hacer una denuncia, también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de buscar las alternativas y de hacer las denuncias. Eso es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Lupita Flores. Tiene la palabra el diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos para concluir. Una de las grandes ventajas para la democracia es que las palabras que uno aquí pronuncia siempre quedan registradas. Puede uno salir de dudas. Ese debate, que por cierto fue el más intenso que ha vivido esta legislatura, es un debate en donde se invocó que nosotros estábamos invadiendo las atribuciones de otro poder. Y nunca se sostuvo ni en el punto de acuerdo ni en la argumentación para sostenerlo que la remoción de un secretario fuera una solución, pero sí la eliminación de un obstáculo.
En el propio gobierno se reconoce que la actitud negligente del general Froilán era un enorme obstáculo para atender los asuntos específicos. Y en estos momentos la crítica ciudadana está contra la política general de seguridad, no está concentrada en el nuevo secretario, en el desempeño del nuevo secretario. Por eso creo que es muy importante que nosotros reconozcamos la necesidad de meternos al asunto. Y otra cosa más, gracias a esa persistencia en debatir el tema de seguridad, está surgiendo aportaciones muy inteligentes. Ayer se celebró un foro de seguridad humana en el Teatro Calderón, a donde fueron convocados una serie de autores de reflexiones muy sistematizadas e interesantes sobre el tema de seguridad, donde nosotros no pudimos acudir como Comisión de Seguridad porque tuvimos que estar entrevistando a los candidatos que van a elegir al Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, pero allí surgieron muchas propuestas muy inteligentes de gente que se ha dedicado a estudiar al tema. Es decir, la sociedad ya empieza a aportar y creo que todos debemos estar atentos, todos debemos estar con la disposición de escuchar para aprender. Por eso los beneficios intelectuales del debate de los asuntos públicos son indiscutibles. Es cuanto. Gracias, diputado Luis Medina. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado.